Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva LG QNED LED 4K QNED 80. Su diseño es continuista como toda la línea de LG de este 2022, con líneas modernas y simples a la vista, con unos bordes de menos de 1 centímetro para no distraernos. Sus soportes están hechos de plástico rígido en forma de V, acoplándose por medio de un par de tornillos que vienen incluidos, sin tantos tambaleos a la hora de ponerla sobre algún mueble. Esta vez LG nos incluye unos clips y unas tapitas para administrar mejor los cables. Por la parte de enfrente, en medio de los soportes encontraremos un botón para cambiar las entradas, el volumen, los canales, prender o apagar la pantalla. La parte posterior está construida en plástico en color gris oscuro con un acabado liso que se ve y se siente muy bien. Lo mejor es que casi todas las entradas están hacia un lado, permitiéndonos acceder más fácilmente. Su grosor es menor a los 5 centímetros con la posibilidad de montarla a la pared. En la caja encontraremos el manual de instrucciones, el cable de alimentación, un par de pilas, un control mágico y unos clips para los cables. Los precios y los tamaños los puedes encontrar en la descripción y al final del video. La calidad de imagen es casi excelente, ya que tiene una alta relación de contraste nativo que nos ofrecerá colores muy precisos y muy sólidos con texturas muy bien conseguidas. Debido a la fusión de la tecnología NanoCell con los Quantum Dots, el brillo que implementa es excelente para ver contenido SDR y bueno para ver HDR, además de combatir muy bien los reflejos de la luz y el deslumbramiento del día, mientras que su uniformidad de negro será su punto débil en las versiones con panel IPS, debido a las múltiples fugas de luz que tendrá, pues las versiones con panel VA mejorarán positivamente este aspecto. Además de contar con una función de atenuación local que optimiza el nivel de negros tenuemente, así como la calidad de imagen en general. El rendimiento del audio será bueno para la mayoría de las habitaciones, ya que implementa dos pequeños altavoces de 10 watts cada uno para un total de 20 watts de potencia total, con una calidad de audio decente a un volumen moderado que no exceda de la mitad. De otra forma comenzaremos a escuchar algo de distorsión en el audio. Si quieres mejorar este apartado te recomiendo adquirir un teatro en casa o alguna barra de sonido. Además es compatible con formatos de audio Dolby Digital por medio de la entrada HDMI y ARC o por la salida óptica digital. El modo juego es uno de sus puntos más fuertes debido a la implementación de los 120 Hz nativos, pensado para conectar una Xbox Series X o una PlayStation 5, brindándonos un rendimiento casi excelente a la hora de jugar, ya que su procesamiento es muy fluido con un bajísimo retraso de entrada y un tiempo de respuesta menor a los 11 milisegundos, implementando el modo de baja latencia y FreeSync a una resolución máxima en 4K a 120 cuadros por segundo, además de ser compatible con juegos en HDR. En conexiones tenemos dos entradas HDMI 2.1 que llegan a los 120 Hz nativos, excelentes para conectar una consola de actual generación. Dos entradas HDMI 2.0, el puerto número 3 viene con retorno de audio mejorado, ideal para conectar un receptor de audio y video, algún teatro en casa o una barra de sonido. Dos entradas USB 2.0 para conectar algún disco duro. Una entrada para el cable de internet, una entrada para la antena o cable y una salida óptica digital excelente para conectar una barra de sonido. Es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz y viene con Bluetooth versión 5.0. Esta pantalla es compatible con la mayoría de las resoluciones más comunes desde contenido estándar hasta 4K. Así como con los formatos de video HDR10, HDR10 Pro y HLG, con una tasa nativa de refresco de 120 Hz trabajando con paneles VA e IPS con una profundidad de color de 10 bits en todos sus tamaños.
Llega con el sistema operativo UFOS 22, potenciado por el procesador Alpha 7 4K de quinta generación con inteligencia artificial. Su memoria RAM es de 2 GB mientras que su almacenamiento interno será de 16 GB, aunque tomando en cuenta las apps preinstaladas y el sistema operativo tendremos solo disponibles 1.9 GB. Su brillo máximo para formatos HDR es de aproximadamente 480 nits, mientras que en SDR tendremos 430 nits. Esto solo aplica a los modelos con panel IPS, pues los modelos VA aumentan un poco estas cantidades. Su consumo de energía en reposo será de 29 watts, llegando hasta los 165 watts cuando la estamos viendo. Recuerda que estas cifras solo aplican al modelo de 55 pulgadas. Lo bueno es que la calidad de imagen será algo excelente en el día a día, con amplios ángulos de visión en las versiones con panel IPS, además de tener una frecuencia de actualización de 120 Hz, llegando con el nuevo sistema operativo UFOS 22 en su versión más nueva, con una interfaz muy fluida, simple y fácil de usar, con un buen desempeño en general. Algunas de las apps que estarán preinstaladas serán Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max, Prime Video, entre muchas más que podremos descargar directamente de la tienda de apps. Asimismo cuenta con comandos por voz en el control mágico y es compatible con la mayoría de los asistentes de voz inteligentes con resultados muy positivos durante su uso. Lo malo es que la versión IPS podría decepcionarnos debido a las múltiples fugas de luz que presenta. Además, no contaremos con retroiluminación mini LED y quizá el audio resulte algo bajo en algunas habitaciones, sin mencionar que echamos de menos la compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos. En mi opinión, la nueva QNED 80 es una pantalla 4K de nueva generación que implementa lo mejor de la tecnología Quantum Dot y NanoCell, con un rendimiento casi excelente para darle un uso variado, colocándose como una buena opción con esta tecnología para este 2022, ofreciéndonos una calidad de imagen 4K equilibrada para ver todo tipo de contenido. Si eres muy exigente con los negros, te recomiendo adquirir la versión con panel VA, pues la versión IPS tiene algunos problemas en las escenas oscuras. Por lo demás no habrá ningún inconveniente. No te la recomiendo si vienes de una Nano 86 o algún modelo semejante, pues habrá cambios mínimos en la calidad de imagen. Pero si esta es tu primer pantalla 4K, seguramente quedarás encantado con los resultados. La podemos adquirir en pocas tiendas departamentales, así como en algunos centros comerciales y en varios sitios de internet por un precio de salida relativamente accesible. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.